Para presentar a David Hernández de la Fuente, yo necesito un papel. Porque si no tengo papel, estaría hablando de él tanto tiempo como la conferencia que nos va a dictar a continuación. Son muchos años, querido David, muchos años de tareas comunes y de una gran amistad. David Hernández de la Fuente, escritor, crítico, traductor y catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido anteriormente docente e investigador en las universidades de Potsdam, donde nos conocimos, Carlos III de Madrid y UNED. Autor de diversos ensayos sobre literatura, filosofía y mitología clásica, entre los cuales destacan Oráculos griegos en 2008, Vidas de Pitágoras en 2011, Mitología clásica en 2015, El despertar del alma, Dionisio y Ariadna, mito y misterio en 2017, El hilo de oro, los clásicos en el laberinto actual, un libro extraordinario en 2021, y de numerosos artículos de su especialidad. Su último libro es Prolegómenos a una ciencia de la antigüedad, muy recomendable. Ha recibido diversas distinciones internacionales a su trayectoria de investigación, como el Burgen Scholarship Award. Además, como novelista es autor de libros de narrativa, como Las puertas del sueño en 2004 o A cubierto en 2011, por los que ha recibido varios premios literarios, uno de ellos en Valencia, ¿verdad? Este es David, mi amigo David, y seguro que lo vamos a disfrutar. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a la organización, a Juan José Ferrer Maestro, a Pepe Benedito, a Arturo Oliver, por invitarme un año más a estar aquí. Bueno, ya son varios que vengo a este curso de Benicarló, siempre encantado de estar aquí con vosotros y compartir algunos pensamientos sobre el mundo antiguo. En este caso, como el curso versa sobre sexo, fecundidad, fertilidad, yo he decidido traer un tema que siempre está de actualidad. Los clásicos siempre están vivos y la paradoja de la perenne actualidad de lo arcaico, yo la quiero subrayar siempre en mis clases, en las charlas. Vamos a hablar de Hesíodo. Tengo aquí, tenéis en la pantalla la Teogonía, un poema, bueno, pues no siempre tan leído como merece. ¿Por qué vamos a hablar de Hesíodo con este tema de fecundidad, fertilidad? Porque toda mitología, como sabéis, tiene tres grandes partes. Toda mitología tiene una cosmogonía, cómo empezó todo, y tiene una escatología, cómo terminará todo, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿verdad? Y entre medias están los ciclos de los héroes, Troya, Tebas, pero también en otras mitologías, la nórdica, la maya, la azteca, la polinesia, siempre se estructura así. Pero en el momento del principio, y aquí está la Teogonía, es una traducción magnífica, antigua ya, modernista de Segalá, que es muy recomendable, también la moderna que vamos a usar de Gredos, en la edición de Oxford, de la Teogonía, se cuenta cómo comenzó todo también en cuanto a la fecundidad, al sexo, a la fertilidad. Al comienzo, los dioses incipientes, el mundo antiguo, arcaico del caos, que surge del caos, de Gea, de Urano, de la tierra y el cielo, genera las criaturas de manera muy extraña. El sexo todavía no se ha inventado. Ese es un invento muy bueno, ¿verdad? Pero bueno, tardará un poco en surgir. Y surgirá con una diosa que todos conocen y que me complace presentar, que es Afrodita. Afrodita Urania. Afrodita es la primera de las grandes diosas clásicas, olímpicas en nacer. En un momento en el que ni siquiera existen muchos de los otros dioses. Eros ha nacido ya. Eros es una criatura, bueno, pues también abstracta, es el amor, pero no es el amorcillo alado ese que conocemos, los putti, ¿no? del arte italiano, que tienen alitas, la flecha, y que flechan el corazón de los héroes y de las heroínas, sino que es un amor potente, abstracto. Antes de su nacimiento, de su surgimiento, porque es una especie de bola de billar cósmica que lanza otras bolas a entrechocar, el nacimiento era muy diferente, era por generación espontánea, por partenogénesis. Vamos a ver que al principio del cosmos el nacimiento es sin sexo. Y al final también, cuando nacemos los humanos, hay también algo de partenogénesis. Vamos a ver cómo la mitología hace un ciclo enorme que va también todo sobre la fecundidad y la fertilidad, ¿no? Así nace Afrodita Urania, nos cuenta Hesíodo en la Teogonía, que nace de los genitales, no leo el texto que es muy largo, de los genitales del cielo, de Urano, que es castrado por su hijo Crono, y de la espuma, afros en griego,
que generan esos genitales al caer al mar de Chipre, de Citera, los lugares son muy disputados, nace nada menos que la maravillosa Afrodita, la nacida de la espuma, la Ciprogenia, la nacida en Chipre, la diosa del amor, Citerea también, ¿no? Nacido en Citera. Bueno, aquí tenéis una maravillosa recreación de ese nacimiento de Venus en el Palazzo Altens de Roma, un relieve magnífico que todos conoceréis, y también, por supuesto, la maravillosa Venus de Botticelli, la Nascita de Venus, ¿no? del gran artista italiano. Bueno, quería empezar con estas dos imágenes porque me parecen muy significativas de lo que pasa al principio de los tiempos. Aquí no hay una grata unión sexual, como dice Hesíodo, sino que es más bien, bueno, pues casi un accidente, bueno, por llamarlo de alguna manera así simpática, es una castración, una mutilación tremenda, que es un viejo leitmotiv indoeuropeo, también en el folclore, de la castración del dios del cielo que genera todo el mundo. Tened en cuenta que, Gea y Urano, cielo y tierra, son parejas, son la primera pareja de reyes cósmicos y estaban muy pegaditos, ¿no? Y, Urano embarazaba a Gea todo el rato, ¿no? Pero los chicos no nacían, ¿no? Esa es la primera generación, que son los titanes y las titanias. Ahora vemos, vamos a ir avanzando, ¿no? Los primeros descendientes de los dos primeros grandes soberanos del cosmos, un principio masculino y otro femenino, Urano y Gea. Hay un momento en el que uno de los pequeños, de los hijos que están ahí dentro de la Tierra, se rebela y castra al padre, que sale pitando para arriba, y entonces, claro, pues genera la gran esfera, el gran agujero donde todo surgirá. De ahí surgen las montañas, los ríos, los mares, el gran espacio cósmico entre medias de esa unión sexual. Al principio ya ha nacido Eros, ¿no? Entre Urano y Gea, donde nacen los titanes, los cíclopes y los centímanos, que son criaturas todavía de un mundo abstracto, el mundo del... todavía no estamos muy lejos del caos. Toda la teogonía es un gran pasaje del mundo del caos primordial. Caos, por favor, en griego no es desorden, ¿no? Es un vacío, tiene que ver con el verbo haino, con hasma, con apertura, es un gran vacío, no hay nada, y se va llenando, como decía, en esa especie de mesa de billar, de grandes divinidades abstractas al principio, el Erebo, la noche, están Gea y Urano, son nombres parlantes que hablan de elementos que tenemos, ¿no? Es la primera generación de los grandes dioses. Luego hay un montón de dioses que aparecen seguidamente, los descendientes de la noche, que son criaturas abstractas también, oscuras. Tánatos, la muerte, Ker, un genio también mortífero, maligno. Némesis, la diosa del reparto, de la justicia, el verbo nemo en griego, ¿no? La conocemos modernamente como la diosa de la venganza, aunque hay mucho más detrás de Némesis que la venganza simplemente. La discordia, la famosa Eris, la de la manzana, la vejez, en fin, son todo criaturas, como veis, muy oscuras, muy sinuosas. Luego, Ponto y Gea, es decir, el mar y la tierra, engendran también una progenie enorme de criaturas marinas, y entre ellas están Nereo y sus muchas hijas, las Nereidas, criaturas del mar, están Forcis y Ceto, monstruos marinos, hay todo tipo también de descendencia. Es decir, por un lado Gea, la gran madre, la gran diosa madre, importantísima en estos comienzos del cosmos, donde después de que no mediara el sexo para la fertilidad, había habido una época en la que había generación espontánea, como decía. Algunos de esos van a ser también por generación espontánea. Se unen las grandes parejas, Urano y Gea, Ponto y Gea. Luego viene la segunda generación. La segunda generación, ya lo he dicho, es la de los titanes. Claro, cuando Crono castra a su padre Urano, hereda también la soberanía. Hay un viejo mito también hitita, babilonio, que habla de la sucesión de los dioses. Los dioses están en el mundo griego en tres etapas, que van desde lo más antiguo, arcaico, lejano a nosotros, cercano al caos, hacia el cosmos, ¿no? Hay una gran historia en la teogonía entre el pasaje del caos al cosmos. El cosmos es el orden, ¿no? Hoy llamamos cosmos al universo, pero en realidad es el orden, ¿no? La cosmética, es la palabra griega para orden. Es decir, todo comienza en una especie de vacío, donde todo es abstracto, todo es extraño, y todo sigue hacia el reinado de los últimos, la descendencia de Crono y Rea, que son los dioses olímpicos, los que reinan sobre nuestro mundo actual. Esta tercera generación es la nuestra, la actual, ¿no? Aunque el ser humano es más antiguo, y vamos a verlo a continuación. Obviamente Crono no es un buen ejemplo de rey, no es un dios justo, no es un rey bueno, no es un buen padre, y Goya lo describió muy bien, y Apolodoro en la biblioteca dice que también es un padre problemático, ¿no?
Muchas veces esa fecundidad proverbial de los dioses que tiene, que tiene muchísima progenie, casi basta con tocar a un dios para que le salga un hijo, o una diosa para que salgan de repente muchos vástagos, ¿no? No siempre es paternidad responsable, ¿no? El caso de Crono es muy conocido, también tiene vínculos con el folclore, con los cuentos populares y por supuesto con los otros mitos orientales en cuanto al dios que devora a sus hijos, ¿no? Sepultándolos en la barriga. Bueno, aquí la cita es de Apolodoro, de la biblioteca, en la que tenemos cómo cada vez que le nace un hijo a Rea, la hermana esposa de Crono, se lo entrega a su marido para que lo devore. Todos menos el último, siempre el hermano pequeño, en los cuentos también, es el que va a salvar la situación, ¿verdad? En este caso es Zeus el pequeño que, gracias a una estratagema de Rea fantástica, lo envuelve una piedra en pañales como si fuera su hijo y se la da a comer a su cruento marido. Bueno, aquí no es él, por supuesto, es otro niño más desgraciado. Goya hay que decir que es un poco gore, ¿no? Porque realmente lo que hace Crono es tragárselos, no los despedaza, ¿no? Se los engulle así, digamos, mordiendo, ¿no? Bueno, pues con esa estratagema de la piedra a la que le da lugar de Zeus a Crono, bueno, pues se salva Zeus, que se ha escondido y como buen héroe tendrá su proceso de iniciación, de aprendizaje hasta que sea mayor y pueda derrotar al padre en un violento combate que es conocido como la titanomaquia. Lo cuenta Hesíodo. Qué maravilla Hesíodo, ¿no? Para mis alumnos, para los vuestros, para los jóvenes sobre todo, leer a Hesíodo. Es maravilloso, hay unas traducciones muy buenas, la de Gredos, que vamos a usar aquí, y la que ya he mencionado de Aurelio Pérez Jiménez. El mundo de la teogonía sigue con un pasaje fantástico en el que ya estamos en el cosmos. ¿Qué significa esto? Es el reinado de Zeus, ya es un reinado justo, es perfecto, es el actual, ¿no? Hay otros mitos que hablan de otro reinado que vendrá, los mitos mistéricos, Dioniso quizá, los órficos, pero quedémonos con el mundo de Zeus, que es el nuestro, ¿no? En el mundo de Zeus, a partir del verso 886 de la Teogonía, aparece la descendencia de Zeus, que es el gran procreador, ¿no? Él tiene muchísimos hijos con diosas, con semidiosas, con mortales, tiene amantes de todo tipo, femeninos, masculinos, es el gran macho alfa de la mitología, ¿no? Y realmente tiene su razón de ser, ¿no? Porque él tiene que generar todas las dinastías, todas las estirpes de los reyes, de los héroes, ¿no? Y este pasaje, que es fantástico en la Teogonía, dice, Zeus, el rey de los dioses, tomó por mujer primeramente a Metis, la persona más sabia entre las deidades y los mortales hombres. Tiene varias esposas, Metis es la primera. ¿Qué significa Metis en griego? No sé si alguien lo conoce, bueno, que sea de griego, sabrá que es inteligencia. Lo primero que hace Zeus, que es el dios bueno, el dios justo, es casarse con la diosa de la inteligencia, Metis, ¿no? Hay muchas diosas con las que Zeus se empareja y que tienen resonantes nombres. La siguiente, bueno, hay muchas diosas, ¿no? También será Temis. Temis es la justicia, con la que tiene otra dinastía también maravillosa. Luego tomará como esposa a Mnemósine, que es la memoria. Fijaos bien que todas las primeras esposas de Zeus tienen nombres resonantes que hacen referencia a su justicia, la inteligencia, la justicia o el derecho, la memoria. Con la memoria engendra nada menos que a las 9 musas, las diosas patronas de las artes y las ciencias, ¿no? Es el momento en el que están, como ven aquí, bueno, pues sentando las bases del cosmos como orden, no tanto como universo, que también, ¿no? Luego tendrán hijos con, aparte de estas diosas, con otras diosas, por ejemplo con Leto, con la que tendrá a Apolo y a Artemis, a la gran pareja de gemelos del firmamento, el sol y la luna. Luego con muchas mortales, ¿no? Como por ejemplo Almena o Semele, con quien tendrá a Heracles y a Dioniso. Y finalmente, bueno, aquí tenemos Heracles, que es el arquetipo del héroe perfecto, el héroe que es un ser humano, hijo de un dios y de una mortal, buscando siempre al padre, ¿no? Como el típico héroe desde Heracles a Luke Skywalker, ¿no? Y bueno, pues va hacia la apoteosis, ¿no? Al final se consagrará también él como un dios en el firmamento, ¿no? El gran Zeus, aquí le tienen el cuadro de Ingles maravilloso, que recoge una escena de la Ilíada en la que Tetis ruega a Zeus por su hijo Aquiles, ¿no? En pleno combate, ¿no? Esa es la parte fantástica de Homero, ¿no? Con su símbolo, que es el águila. Cuenta Homero a propósito que hay 3 grandes dioses, podríamos llamarles machos alfa, del firmamento, del mar, tierra también, y del subsuelo, que se parecen mucho, ¿no? Esto de la masculinidad de estos 3 dioses es muy semejante. El segundo es Poseidón, ¿no? Aquí este maravilloso Poseidón del Cabo Sunio, y el tercero es nada menos,
también una imagen de Bernini. Y el tercero, que tenemos por aquí, si no recuerdo mal, es Hades raptando a su esposa Perséfone, Proserpina, que es el dios del infierno. Tres varones barbados, musculosos, con muchos hijos. Realmente, bueno, Hades tiene alguno que otro, pero un tanto más subterráneos, ¿no? O digamos de incógnito, que simbolizan esa especie de gran fertilidad de los dioses masculinos del Olimpo, ¿no? Son tres hermanos con los que todo el mundo de los dioses da comienzo, ¿no? De alguna manera son los grandes dioses procreadores al principio, ¿no? ¿Qué pasa? No sé si nos acompaña la técnica hoy. ¿Qué pasa con las diosas? A ver, ¿cuántas diosas tenemos? Vamos a hablar ahora un poquito de las diosas, porque es realmente lo que más nos interesa, ¿no? Hemos hablado mucho de los hombres, ¿no? Tenemos tres grandes varones que son, como veis, muy potentes, muy poderosos, raptores, violadores, creadores, un poco tóxicos, ¿no? Diríamos hoy, ¿no? Y tenemos varios mujeres que siempre van en tríadas, en grupos de tres. Fijaos bien, por ejemplo, fijaos bien en estas primeras divinidades que engendra Zeus, las Horas, las Moiras, las Gracias, siempre en tríadas. Aquí tenemos otro pasaje de Hesíodo, casada con la brillante Temis, que parió a las Horas, Eunomía, Nike e Irene, las tres diosas de la justicia, que encarnan la justicia cósmica de Zeus, son una tríada femenina. Las mujeres, también los hombres, aparecen en tríadas, típica función indoeuropea de dioses que tienen diversos campos o categorías, ¿verdad? Las mujeres también tienen una tríada muy abundante, ¿no? Por ejemplo, la mitología celta, ¿no? Hay una diosa del caldero que es a la vez anciana, doncella y madre, ¿no? La trifuncionalidad europea fue muy estudiada por el sabio francés Georges de Messier. En este caso tenemos a estas tres fantásticas divinidades que son la diosa de la justicia, Dike, de la paz, Irene, y del buen gobierno, ¿no? Eunomía, el buen gobierno de Zeus. También Zeus engendra a las tres Moiras, que son algo más negativas, ¿no? Para que sean las Gracias, de Rubens. Voy comentando o ilustrando la charla con algunos muy conocidos ejemplos del arte de todas las épocas, y por supuesto las tres Moiras, las Parcas, que rigen el destino con sus hilos misteriosos, que también, según esta tradición que encarna Hesíodo, son engendradas por el gran padre Zeus con estas diosas, ¿no? Pero pensemos en las diosas. Aquí tienen a una de ellas. Las diosas, las divinidades femeninas se estructuran también en tríadas. En la mitología griega tenemos tres diosas marcadas por el tabú de la virginidad y tres diosas marcadas por la bendición también del sexo, ¿no? Entre las vírgenes, por supuesto, está Artemis, la señora de las bestias, la gemela que citábamos de Apolo, siempre simbolizada por el arco, las flechas, los animales, los ciervos, como hay en esta maravillosa Diana Farnese, ¿no? O, en fin, la media luna también, ¿no? Otra diosa virgen es Atenea, que representa el tabú de la virginidad, que protege a las ciencias, a las artes, también a cierto tipo de política, ¿no? Esa diosa de la política, muy importante, del tejido. El tejido es la metáfora favorita de la política para Platón, por ejemplo, ¿no? Y para Aristófanes. Curioso, en una sociedad que no permitía a las mujeres participar en política, que la diosa de la política fuera una mujer, ¿no? Es una paradoja de estas muchas que hay en el mundo antiguo, ¿no? Y la tercera diosa virgen, como recordaréis, es Hestia, ¿no? La diosa del hogar, que tiene que ser virgen para proteger el fuego sagrado del hogar, de la ciudad. Es la Vesta romana. Y las diosas madres. Bueno, hay tres grandes diosas que están marcadas por el paradigma de la sexualidad, ¿no? Aquí tenéis la media luna en la frente de Artemis cuando descubre a Acteón, ¿no? Vamos a poner a una de ellas en pantalla, que no hemos visto antes, que es la gran diosa madre de la soberanía, Hera. Aquí tenéis a la Hera de Rembrandt, por supuesto una diosa modernizada, no con la iconografía griega. Es la diosa sexuada, que es, digamos, la cónyuge oficial, ¿no? Es decir, en la antigüedad cuenta Hesíodo y recomienda en otra obra, Trabajos y Días, no conviene tener muchos hijos con la mujer oficial, porque, claro, la herencia se parte, ¿no? Y había muchos problemas del cleros, ¿no? Era interesante tener solo un hijo varón, ¿no? Las chicas, claro, pues la situación que tenían era mucho peor, ¿no? Que fuera a heredar el cleros, el lote paterno, ¿no? Hera simboliza esto, es la cónyuge oficial. No cae muy bien porque siempre se la pone como
envidiosa, celosa, hombre, qué menos, ¿no? Si Zeus está siempre por ahí con amantes, ¿no? Aparece como la diosa de la ira, de la venganza, de la envidia, ¿no? Es mítica la Zonos, la envidia de Hera, y aparece con su marido Zeus en el Partenón, por ejemplo, en este friso, maravilloso. Es la mujer oficial, ¿no? La cónyuge. El sexo como poder, ¿no? Por así decirlo. En segundo lugar, tenemos otra gran diosa sexuada, hemos visto ya, es Afrodita, ¿no? Que es el sexo como procreación, generación, fertilidad, placer, por supuesto, ¿no? El poder también que se ejerce con esa prerrogativa del sexo. Y finalmente, vamos a ver si la encontramos, tenemos una tercera diosa madre fantástica, maravillosa, que es Deméter, que es la diosa madre, es la diosa sexuada que da de comer, que amamanta, que da el trigo, que da la espiga, ¿no? Sus misterios, aquí la tenéis con su hija Perséfone, son famosos en toda Grecia, los misterios de Eleusis, ¿no? Ella es una diosa madre, pero en el sentido de que nos alimenta a todos, es la madre de todos, ¿no? Un viejo otro asunto quizá de esa vieja madre de la agricultura, ¿no? Quizá del neolítico. Bueno, vamos a continuar con el recorrido por los nacimientos extraños y extravagantes. Me interesa destacar, aquí tenemos una diana un poco casquivana, que me gusta mucho, de Pierre Klossowski, un autor, un artista de los franceses de los años 20, que recalca un esquema de la atracción sexual hacia las diosas vírgenes. Esto es tabú. Artemis castiga muy severamente a cualquiera que se acerque a ella. Es una diosa bellísima, pero por supuesto es inaccesible, no se le puede tocar. Aquí tenemos a Acteón. Acteón es un ejemplo de un cazador, aquí lo tenéis en la recreación de Picasso, un cazador que presumía mucho de ser el mejor cazador. Artemis era la diosa de la caza. El cazador suele estar tabuado por la virginidad en muchas sociedades antiguas, ¿no? Y también modernas. El que derrama sangre para la tribu no puede tener contacto sexual, ¿no? Entre diversos nativos americanos, por ejemplo, hoy día. En ese caso, este Acteón parece que también quiso seducir a Artemis. Por eso las imágenes de arte suelen ser bastante explícitas, ¿no? Como veis aquí en el cuadro famoso de Tiziano, Diana y Acteón, ¿no? La descubre desnuda, ve lo que no se debe ver, rompe el tabú de la diosa virgen. Otros muchos, Oto, Orión, gigantes malvados, se intentan unir con las diosas vírgenes y siempre les va fatal. Les castigan, los matan, los metamorfosean en constelaciones. Bueno, el pobre Acteón es el cazador cazado, ya vimos las imágenes siguientes, que es despedazado por sus perros, ¿no? Como pinta aquí Picasso, al convertirse en ciervo, ¿no? Como la maldición de su osadía, ¿no? Artemis es tremenda, pero no menos tremenda es la segunda gran diosa virgen, que es Atenea, una diosa fantástica que tiene un nacimiento extravagante, ¿no? En el título de la charla prometía hablar de fecundidad, fertilidad, nacimientos insólitos, embarazos extraños. Bueno, más extraño que este casi no lo hay, ¿no? Nos dice Hesíodo en la Teogonía que Zeus se casa con Metis al principio y Metis se queda embarazada de un bebé, ¿no? En este caso será Atenea, de ojos glaucos, pero Zeus recibe un oráculo en el que le vaticinan que, al igual que él ha descomado a su padre Crono, el hijo que nazca de Atenea, de Metis, estará destinado a derrocarle también, con lo cual, muy astutamente, dice, Zeus se la tragó por indicación de Gea y de Sellado Urano. Así se lo aconsejaron ambos para que ningún otro de los dioses tuviera dignidad real. Es decir, se traga a su mujer embarazada, ¿no? Claro, esto crea ciertos problemas, ¿no? Entre otras cosas, el bebé tiene que nacer, ¿no? El bebé nacerá muy famosamente de la cabeza de Zeus. Zeus empieza a tener unas ciertas migrañas, ¿no? Porque ya el bebé está a punto de nacer, ¿no? Y es el auxiliar Hefesto, el dios fantástico de la artesanía y de las artes, el que le abre la cabeza con un hacha para que el bebé pueda salir. Pero fijaos cómo sale, ¿no? Es muy conocida la escena de Atenea saliendo con pleno armamento hoplítico de la cabeza de su padre, ¿no? Fantásticas las imágenes del arte griego, ¿no? Este Critias Museum. Y el texto que esta vez es de Apolodoro. Cuando llegó el momento del nacimiento, Prometeo, o según otros, Hefesto, le partió la cabeza con un hacha y le hizo una cesárea a von la Lettre, ¿no? Que es un poco lo que está pasando. Bueno, así nace esta diosa fantástica que, por supuesto, es hija de la inteligencia y nace de la cabeza de Zeus. Será la hija favorita de Zeus, ¿no? La auxiliar de los héroes, la amiga de Ulises. ¿Cómo no recordar a Odisea todos los capotes que le echa a su héroe favorito?
en fin, la diosa de la técnica, del arte, de la política, la diosa de Atenas, por favor, la diosa del mochuelo, del olivo, en fin, bueno, ya conocéis a la grandísima Atenea, esculpida por Fidias, en el Partenón, el gran templo de la diosa Virgen, ¿no? Es la Virgen sacra, y aquí en el lienzo de Botticelli, bueno, pues simbolizando cómo domina la fuerza bruta, ¿no? El centauro, y Atenea con la alabarda de los Medici controlando al mal, ¿no? A la fuerza bruta. Aquí tenemos una imagen muy conocida con la corona de olivo que simboliza también a los poetas, a la política, en fin, una de las vírgenes favoritas de todos, y que en cambio, bueno, pues palidece ante Atenea como modelo de belleza. Fijaos bien que cada diosa, tanto virgen como sexuada, es modelo de belleza, de un cierto tipo de belleza que tiene mucho que ver con Artemis. Lleva quitón, es más masculina, quizá andrógina. Afrodita, la de Milo, ¿no? Tan famosa, descubierta por Marcellus en la isla de Susodicha, ¿no? Es siempre, bueno, la de Tiziano, la de Espejo, ¿no? Es siempre una diosa, aquí con Adonis, con su gran amor, una diosa, bueno, pues más voluptuosa, ¿no? Se ve ya desde el arte antiguo hasta su invención, ¿no? Y con muchos amoríos, y una diosa que siembra de héroes también en el mundo. Venus es la hembra alfa de la mitología. Hemos hablado antes de Zeus como el macho alfa, quizá. Es la madre de héroes por excelencia. ¿Quién no recuerda al ínclito y piadoso Eneas, ¿no? El hijo de Venus, ¿no? Que luego va a engendrar la gran dinastía de todos los gobernantes romanos. Nadie como los romanos para trenzar también la mitología con la historia. Esto a veces a los griegos les falla, pero los romanos lo hicieron muy bien, ¿no? Y hay que romper una lanza siempre por contaminar el mito con la historia, ¿no? A mí me encanta. Yo soy mitólogo y no historiador, y eso me reprochan mis colegas de la facultad de enfrente. Pero bueno, los amores de Venus son legendarios. Uno de ellos, muy sonado, con su, bueno, no es hermano ni medio hermano, aunque hay tradiciones que así lo dicen, con su gran y poderoso amante Ares, el dios de la guerra, ¿no? Curiosamente, otra paradoja irónica de los griegos, la más guapa está casada con el más feo, con Hefesto, mencionado ya, ¿no? Con el que, bueno, pues no tiene descendencia, pero, según la mayoría de las fuentes, ¿no? Pero le engaña con el dios belicoso, Marte, a quien vemos aquí en la pose descansada que captó Velázquez estupendamente, seguramente después de hacer el amor con Afrodita, ¿no? Con Venus, en el Museo del Prado de Madrid. Uno de los más famosos adulterios de la mitología, que descubrió Apolo, el hermano de Artemis, y desveló a su hermano Hefesto, ¿no? Apolo, el dios más bello, el hermano gemelo de Artemis, muy mala suerte con las chicas, descendencia fatal, ¿no? Tiene a Asclepio, que no le fue bien con Coronis, en fin, es el típico dios bello que tiene mala suerte en el amor, tanto con chicos como con chicas, se les escapan todos, ¿no? Aquí tenéis Dafne, ¿no? Dafne escapando, ¿no? Convirtiéndose en laurel, como cuenta Ovidio en las Metamorfosis. Bueno, vamos a un hermano más simpático que Apolo, ¿no? Yo estoy con Nietzsche en esto de descubrir lo dionisíaco. Tengo un libro sobre Dioniso, me parece el mejor dios, por muchas razones. Es el más cercano, es el más simpático, es el del vino. Todo lo que tenga que ver con el vino merece la máxima veneración, ¿no? Como sabéis, aquí muy bien está en esta tierra, ¿no? Bueno, en este caso vemos muy diversos Dionisos, desde el Renacimiento, como veis aquí, hasta la Antigüedad. Es el dios más cercano y más lejano, es el dios que se representa con 3 edades. Es un bebé, es un joven, a veces más o menos entrado en carnes, es un anciano también, con la barba, ¿no? La iconografía, es un dios fantástico. Y lo traigo a colación en esta charla porque es un dios que tiene un nacimiento también espectacular, ¿no? Que hay que contar porque es muy pertinente para nuestro tema de hoy, ¿no? ¿Cómo nació Dioniso? Dioniso es el último de los vástagos de Zeus, en una etapa en la que ya, como veíais en el esquema anterior, Zeus tiene un montón de hijos con mortales, con princesas mortales. El primero de los cuales, más famoso, es Heracles, ¿no? Heracles es el dios forzudo, luego será dios forzudo, aventurero, de los 12 trabajos, luego hablaremos de él un poco. Pero Dioniso, a diferencia de Heracles, nace Dios, no nace hombre. Y eso que es hijo de una princesa mortal, de la princesa tebana Semele. ¿Por qué nace Dios? La peripecia es fantástica, ¿no? Zeus se enamora de Semele, que es una princesa de Tebas. Bueno, tiene 2 hermanas también, Metomentodo, es estructura del cuento popular, folclore. Tiene una madre, es de la estirpe de Cadmo, Ágave, Cadmo, es el abuelo. Bueno,
Zeus se enamora de Semele y se acuesta con ella con intimidad y alevosía, sin mostrarle quién es, que es un dios, ¿no? Hera, celosa, se disfraza de anciana y va a malmeter con sus hermanas. Bueno, ¿y cómo sabes que es un dios tan poderoso? Y que no es un pastor o un tipo así indocumentado, en fin, te está engañando. Pídele que se muestre como Dios, pídeselo y hazle jurar por la laguna Estigia que lo hará. Bueno, muy hábilmente Hera, que es malísima, es la mujer engañada, arquetípica, ¿no? Sabe que si le pide esto, si le pide que se muestre con sus atributos, jurando por la laguna Estigia, es un juramento que ningún dios o mortal puede evitar, ¿no? Y, bueno, pues la nodriza falsa convence a Semele y le hace jurar al dios que se mostrará con su poder, y el dios, como cuenta, bueno, como alude a ello Eurípides en las Bacantes al principio, fulmina sin quererlo a su amante, desaparece con los rayos y las centellas y la quema, la carboniza, ¿no? Pero hábilmente, como un buen cirujano obstétrico, le saca el feto del vientre, está a medio formar, está como con 3 o 4 meses, ¿no? Le saca el feto y se lo cose al muslo de una manera muy hábil, para que ahí culmine su gestación. Muy curioso, porque Zeus se convierte en madre y padre, ¿no? Ahora que está de moda el cruce de los géneros, ¿no? Pues él está embarazado como en el muslo, ¿no? Y de ahí nace Dioniso, que por supuesto nacerá como Dios. Nace y es recibido por las ninfas, en misa, es criado por su hermano Hermes, es un Dios fantástico, es el niño Dios, además. No es de extrañar que en el mundo del primer cristianismo tuviera mucho peligro, ¿no?, la asimilación de Cristo y Dioniso, que es el Dios también, que es, bueno, que es el de la sangre y el vino, ¿no? Y que es el Dios también de la resurrección, en cierto modo, ¿no? Tenemos diversos momentos de este Dioniso niño, o de Dioniso que va naciendo, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Hay una historia también muy curiosa de que antes de ese Dioniso había otro Dioniso, que era el Dioniso Zagreo, que fue tenido por Zeus con Perséfone, un Dioniso malogrado, un Dioniso que, bueno, al que Zeus le quería dejar el trono del universo, y que Hera, siempre malmetiendo, logró que los titanes se comieran. Un mito un poco cruento de comerse a un niño, se comieron su carne y bebieron su sangre, pero de las cenizas de los titanes, luego fulminados por Zeus, saldrá la humanidad, ¿no? Es un mito muy importante para los órficos, y que luego tiene una lectura cristiana, una interferencia cristiana muy importante. Bueno, este es Dioniso, por eso les digo que me encanta, ¿no? Y me fascina todo lo que tiene con Dioniso, que es un dios también extremadamente fértil. Es, bueno, en la antigüedad, como hoy, el parto múltiple es señal de gran bendición divina, de fertilidad, de fertilidad extraordinaria. ¿Cuántos partos múltiples hay en la antigüedad? Famosos, si nos ponemos a pensar. Zeus tiene a los Dioscuros, Castor y Pollux, más gemelos de la antigüedad famosos, Artemis y Apolo son gemelos también, ¿no?, de Leto. Y en el caso de Dioniso, eres el único dios joven, ¿no?, de la siguiente generación que tiene gemelos, y los tiene de Ariadna, que es una fantástica princesa. Dioniso está siempre rodeado de mujeres, sus sacerdotisas son las Ménades, las Bacantes, siempre rodeado de mujeres, pero solo tiene una, es extremadamente fiel, y con ella tiene gemelos, esa es Ariadna, ¿no?, de la que os habló ayer mi compañera Pilar, que es experta en estas leyes, ¿no? Bueno, Dioniso es, bueno, pues, ¿no?, un dios que hay que tener en cuenta al hablar de embarazos extraños, partos extravagantes y fertilidad extrema, ¿no?, porque es producto de una superfertilidad de su padre Zeus, y luego también él será superfértil, ¿no? Y aquí lo tenemos siendo entregado a Hermes, a su hermano, con el que se lleva muy bien, ¿no? Hay muchas imágenes del arte antiguo, arte posterior, de Hermes adulto con el Dioniso niño, ¿no? Claro, un dios que es representado como niño, anciano, que muere y resucita, cuya carne es comida y su sangre es bebida, pues daba mucho juego en la antigüedad tardía, y los cristianos pues lucharon mucho contra estas asimilaciones. Y aquí lo tenéis con una famosa imagen de un lienzo de Tiziano en la National Gallery, Baco y Ariadna, ¿no?, la llegada y el rescate de la princesa cretense, que viene de ser abandonada por un pérfido héroe ateniense llamado Teseo, del que no queremos ni acordarnos porque nos cae fatal, ¿no? Y luego el dios la rescata y la lleva a la apoteosis, ¿no?, la convierte en estrella, la convierte en dios, ¿no? El rescate de Dioniso a Ariadna en la isla de Naxos, preciosa isla, muy fértil también para el vino, hay buen vino de ese lugar desde hace mucho tiempo, y luego la eleva al firmamento, ¿no?,
Y por supuesto, cómo no recordar a nuestro Velázquez, ¿no? Representando a Dioniso, a Baco en este caso, en la época de los Austrias, ¿no? Como una especie de recreación fantástica del mito en los borrachos que están en el Museo del Prado, como bien sabéis, ¿no? Bueno, vamos a pasar no quiero extenderme, hemos acabado un poco la primera gran etapa, que es nacimientos extravagantes de dioses, de diosas, ¿no? Atenea, Dioniso, la fertilidad increíble de Nereo, las Nereidas, todos esos hijos que nacen por generación espontánea. Bueno, ¿qué pasa después? En el libro de Hesíodo, la Teogonía, nos cuenta mucho más. Por eso hay que frecuentarlo constantemente, porque es un poema fantástico, ¿no? Una épica fantástica. Nos cuenta acerca de las diosas y los dioses que, acostadas con varones mortales o con mujeres mortales, tuvieron una progenie fantástica, que de hecho puebla toda la parte central de la mitología. ¿Recordáis que os dije que toda mitología tiene una cosmogonía, como empieza todo, una escatología, como acaba todo? Bueno, pues en medio están las vidas de los héroes, ¿no? Vidas en ruinas. Están, cuando hablo de héroe, incluye heroína, como Campbell en el viaje, en el mito del héroe, ¿no? Es decir, la vida humana, ¿no? Es una especie de arquetipo de la vida humana. Vamos a hablar de los seres humanos, cómo nacemos nosotros, cómo los dioses nos insertan en su historia cósmica, bueno, muchas veces mediante partos híbridos, ¿no? O digamos, matrimonios híbridos, ¿no? Se ve muy bien en las modernas recreaciones como Percy Jackson, ¿no? Las novelas y las películas, donde vemos cómo hay una estirpe de híbridos, los héroes son híbridos. Cuando uno lee la Ilíada ve que, claro, Aquiles está más allá de los humanos, parece que fue una diosa, ¿no? O, bueno, Helena, claro, Aquiles y Helena sabemos la división, ¿no? Frente a Héctor y Andrómaca, la pareja mortal que tiene sus problemas, va a morir, etc. Pero es que estos son hijos de dioses, ¿no? Son híbridos de dioses, ¿no? Y aquí tenemos este comienzo de Hesíodo, donde tiene otra invocación a las musas y dice: celebrad, musas de dulces palabras, la tribu de diosas que acostadas con varones mortales, siendo inmortales dieron luz a hijos semejantes a dioses. Esto es la estirpe de héroes que puebla Homero, ¿no? Vemos en Hesíodo que hay 5 grandes edades de los seres humanos: la de oro, que era fantástica, maravillosa; la de plata, la de bronce, van en decadencia, hasta llegar a la nuestra, de hierro. Pero hay una edad magnífica que es la de los héroes, que son todos estos hijos de diosas, de dioses, que luchan en Troya, que mueren en Tebas, que son los héroes de antaño, que nos encantan, ¿no? Y heroínas. Helena es una heroína, ¿no? Atalanta es una heroína y tiene su propio ciclo fantástico, ¿no? Bueno, todo empieza con estos raptos extravagantes de criatura por parte de Zeus, transformado en criaturas de todo tipo, con los que engendran parte de estas dinastías, ¿no? Por ejemplo, el rapto de Europa, ¿no? De ahí nace el rey Minos, de ahí nace toda la estirpe de Minos, en fin, Ariadna, que hemos mencionado, Fedra, etc., ¿no? Zeus también rapta chicos, ¿no? Vemos a su famoso amante masculino, Ganimedes, que será el copero del mundo olímpico, ¿no? Se une con mujeres de todo tipo, engendrando a un montón de héroes. También las diosas lo hacen, ¿no? Quizá con menos cantidad de recursos, ¿no? Zeus aquí se transforma en lluvia dorada, lluvia de oro, y es el cual de Cristiano. Con Danae engendrará a Perseo, que es el matador de la diosa, ¿no? Hablando de Percy Jackson, la película que os comentaba, ¿no? Y por supuesto, con todo tipo de mujeres y todo tipo de formas, ¿no? Aquí está Leda, mencionábamos a Helena, es hija de Zeus y de esta mujer, la pinta aquí Leonardo, o alguien de la escuela de Leonardo, con la forma de un cisne, ¿no? Más moderna la recreación de Dalí, ¿no? La Leda atómica, ¿no? Que en realidad es Gala, pero es Leda, ¿no? Esas son esas historias de los híbridos que nos fascinan, ¿no? Todos los cuentos de los ciclos centrales de la mitología empiezan con esas bodas mixtas, ¿no? Hay 2 grandes ciclos, Troya y Tebas, hay 2 grandes bodas. Todo empieza en una boda, como siempre. Y como siempre hay que tener mucho cuidado a quién se invita y a quién no, ¿no? Las bodas de Tetis y Peleo, que engendran Aquiles, no invitan a la diosa de la discordia y luego les va mal. Y luego las bodas de Carme y Armonía. Son siempre una diosa y un mortal, ¿no? Tetis, Armonía, diosas, Cadmo, Peleo, mortales. Por eso, casi más importantes que los amores de los dioses, como
Zeus, ¿no?, que engendra a Helena, son los amores de las diosas. Pensad en Selene, que rapta a Endymión, o cuando se ha dormido, ¿no? En fin, pensad en Venus, ¿no?, Afrodita, con sus muchos amores, con Adonis, con Anquises, ¿no?, con el que engendra a Eneas. Un héroe que es un poco un segundón en los poemas de Homero, pero que luego tendrá digamos, una peripecia posterior increíble. Y por supuesto, muchos de estos héroes serán, bueno, pues parte de los grandes ciclos. He hablado de dos grandes ciclos que son épicos, Tebas y Troya, pero cómo no mencionar los ciclos de Hércules, los 12 trabajos de Hércules, y sus parergas, sus otros trabajos, ¿no?, y el ciclo de Jasón y los Argonautas, ¿no?, también producto de estas dinastías de héroes que nacen de una mezcla de lo divino y lo humano, ¿no? Hércules, en su nacimiento, es conocido que fue amamantado por Hera, lo cual le dio poderes aún más extraordinarios, aunque ella lo rechazó al darse cuenta de que no era su hijo, sino que era un bastardo, y de ahí sabemos que nace la Vía Láctea, ¿no? Hay que contaminar el mito y la historia, y también el mito y la ciencia, fundamental, ¿no? Porque el Big Bang es Hesíodo, ¿no? Por eso está tan de moda. Realmente es que entre Stephen Hawking y Hesíodo hay una hermandad, una simbiosis muy interesante, ¿no? Y aquí tenemos otro hijo de diosa, que es Eneas, ¿no? Fijaos qué diferente es este héroe, ¿verdad? Que los romanos querían plantear un héroe, bueno, pues mucho más moral, ¿no? Es un héroe que es el arquetipo ya no del héroe guerrero que vence en Troya, ya no del héroe matador de monstruos o civilizador, como Hércules, Aquiles es el guerrero quizá, ¿no? No es el héroe que vuelve a casa, como Ulises, sino es el héroe que lleva a su pueblo a la tierra prometida, como Moisés, ¿no? Él aparece huyendo siempre, ¿no? Sabemos que es Eneas porque lleva a su hijo Ascanio de la mano, escapando de Troya en llamas, lleva a su padre anciano cargando, ¿no?, y lleva las estatuillas de los dioses, ¿no? O sea, es un tipo mucho más moral, mucho más aceptable para la romanidad de lo que eran algunos de los héroes griegos, como el mencionado Teseo. El héroe nacional de Atenas es pérfido, nos cae fatal, ¿no? Es decir, abandona a las mujeres, conspira muchísimo, es un tipo embaucador, marrullero, mientras que el héroe de los romanos es fantástico, es intachable. Bueno, abandona a una chica, ¿no?, a Dido, pero claro, tiene una misión de cumplir y luego tendrá que casarse con Lavinia, etc. Bueno, la Eneida también, ¿no? Hay que recomendarla todo el rato y leerla con los alumnos en clase, ¿no? Yo tengo la suerte de poder dar literatura griega y latina a la vez, y eso, bueno, pues es una maravilla, ¿no? Una bendición, porque puedo hablar de todos los héroes de Grecia y de Roma, ¿no? Pero vamos por último ya, para no cansaros más, porque ya es hora de ir terminando, y espero, bueno, pues que podamos quizá debatir algo sobre estos temas tan insertos en nuestro ADN cultural como son los de Hesíodo. Vamos a ver cómo nacemos nosotros, los seres humanos. Uno podría pensar, bueno, los humanos, que somos un producto imperfecto, somos un producto mortal, ¿no? Somos posteriores a esta edad brillante, somos pues de la edad de hierro. Bueno, para nada, somos muy antiguos, tanto al menos como Crono, aquel que castró a su padre, ¿recordáis? La primera de los mortales surge, bueno, si lo cuenta, en la edad de oro, que es la edad de Crono, ¿no? Éramos casi dioses, no envejecíamos, no teníamos que trabajar para subsistir, vivíamos en paz con los animales, no había derramamiento de sangre, no había violencia, era un paraíso terrenal, ¿no? Esto vamos a ver. Y hay muchos mitos tradicionales que cuenta Hesíodo en la Teogonía y en los trabajos de los días, que tienen que ver mucho con el ciclo de Prometeo, que no podemos hablar porque sería demasiado, Epimeteo, que es su hermano, y sus hijos de Hipalón y Pirra, ¿no? Su siguiente generación, mejor dicho. Y luego un montón de relatos también que vamos a abordar muy brevemente de autoctonía para cerrar el círculo, ¿no? Empezábamos con nacimientos donde no mediaba el sexo, y vamos a acabar también con esos nacimientos extraños, ¿no? Y luego tenemos muchos mitos filosóficos, sobre todo los mitos de antropogonía y de etnogénesis, que esboza Platón en su obra, que son fantásticos. Es un gran mito-poeta, Platón, aparte de un gran filósofo, y bueno, tiene mucho interés en cómo empezó todo, sobre todo cómo empezamos los seres humanos, cómo nacimos en este mundo, digamos, todavía sin formar, ¿no? Que pueden compararse, por supuesto, con los mitos del Próximo Oriente, que es un ejercicio fantástico, y con la Biblia, ¿no? Con el Génesis, con el moldeado del hombre del barro, en fin, todo eso que ya conocéis.
Los procesos en origen del hombre son muy variados. O bien son moldeados, como os comentaba, con el barro, como hace el dios del Génesis, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Son creados por algún dios, por Zeus, o quizá por algún semidios o un titán como Prometeo. A veces Prometeo, por ejemplo, en Esopo, aparece creando a los hombres, ¿no?, como un gran filántropo que es, ¿no? Prometeo es el que nos da el fuego del progreso para evitar que nos extingamos, ¿no? Y nos da la razón y la ciencia, ¿no? Es el gran benefactor de la humanidad. A veces es el propio creador, ¿no? A veces hay algunos dioses en unión sexual con una mujer, normalmente humana, que crea a una estirpe de hombres, ¿no? Eso pasa mucho. Hay familias marcadas por lo divino, como la de Julio César, ¿no? La dinastía Julio-Claudia viene de Venus, ¿no? Todos lo sabemos. Pueden nacer de árboles, rocas, plantas. Por ejemplo, la edad de bronce, los hombres de la edad de bronce, después de la de oro, viene la de plata, que es una edad un poquito peor, y la de bronce ya es muy violenta. Recuerden que el bronce es el metal de las armas de los guerreros aqueos en la Ilíada, ¿no? Los guerreros de la edad de bronce, los hombres de la edad de bronce, nacen de los fresnos, que es el árbol del que estaban hechas las lanzas, ¿no?, que luego se revestían de bronce para combatir, ¿no? Por eso son violentos, pero a veces nacen de las rocas, de las piedras, de la tierra. Eso es muy interesante. Vamos a hablar un poco de la autotomía. ¿Cómo lo van a hacer los hombres de la tierra si de Gea nace todo? La tierra es la madre de los titanes, de los cíclopes, de los centímanos, de Tifón, de todos los seres un poco extraños de ese momento fundacional del mundo cercano al caos. Y también de algunos seres humanos, ¿no?, o de algunos animales. Vamos a tener el caso de las hormigas, las cigarras, ¿no? Algunos animales que eran simbólicos para alguna nación griega, para alguna tribu, ¿no? Y esos son los mitos de autonomía que pasaremos muy rápidos por ellos, ¿no? Los seres humanos nacemos de maneras muy diferentes y tenemos un esquema de evolución degenerativa, como veis en este cuadro, ¿no? Desde la edad feliz del oro, que es como el Edén, ¿no?, es un Edén primordial. Lo que pasa es que los hombres de aquella época eran demasiado soberbios y aspiran a un poder que no les corresponde, y bueno, pues son extinguidos, ¿no?, hasta la edad actual, que es la de hierro, en la que Hesíodo lamenta vivir. Es muy curioso esto que dice Hesíodo. Dice, bueno, yo no querría haber nacido en esta edad de hierro, sino querría haber muerto antes o haber nacido después. Es curioso, ¿no? ¿Qué quiere decir eso cuando dice esto el poeta? Quiere decir que luego vamos a empezar otra vez, que el esquema es circular, ¿no? El tiempo cíclico griego, como el indio, como en otros lugares, ¿no?, habla de ese ciclo, como las yugas, ¿no?, del mundo del hinduismo, ¿no?, que ha de volver, ¿no? Yo dice, no quería nacer en la edad de hierro, sino volver a nacer más adelante, ¿no? Es un esquema degenerativo con la excepción de la edad de los héroes que he mencionado, ¿no? Y hay un proceso de fabricación de los seres humanos. En todo caso, el origen es común. El genos, ¿no?, la gens en latín, el género humano, ¿no?, en la generación de los seres humanos, está emparentada con los dioses. Esto es muy importante para la religión griega, tanto cívica en general como también la mistérica, ¿no?, como los dinosaurios de Pitágoras, el mundo del orfismo. Hay algo de chispa divina en el hombre que lo emparenta con un dios, ¿no? Por eso estamos destinados, el alma, a pervivir, ¿no? Es un mito escatológico muy bonito que cuenta de Platón, el mundo órfico, y que habla de por qué los seres humanos tenemos esta especie de hermandad problemática con los dioses, ¿no? Nos destruyen cíclicamente, pero no pueden vivir sin nosotros, sino ¿quién va a rezar y a hacer sacrificios? Les interesa mucho que existamos, ¿no? Me gustaría, no hay tiempo, pero pensad en dos ejemplos clave, ¿no? Comparación con el mundo del hinduismo, de las edades, ¿no?, y comparación, por ejemplo, con el mundo azteca, los 5 soles aztecas, las 5 edades degenerativas también, con humanidades que se van destruyendo. En el mundo del mito celta, en Irlanda hay 5 pobladores de Irlanda, hay el esquema de 3 o 5 edades tripartito, no es solo europeo o pentapartito, sino que está en muchas mitologías que hablan de esa degeneración cíclica de los seres humanos, que luego volverá a retomar su esplendor, ¿no? Quizá después de esa edad de hierro venga una de oro, ¿no?, que en cierto modo es una especie de idea utópica, más allá del tiempo y del espacio, que tiene que ver con la pervivencia y con la trascendencia, ¿no? Pero eso no se da muy lejos. El hombre de nuestra edad de hierro nace normalmente con Deucalión y Pirra, que aquí cita Ovidio, ¿no?, Metamorfosis. Deucalión y Pirra son los pares fundadores de la nueva humanidad que sobrevive después de una de estas catástrofes que nos envían los dioses. Los dioses cada 2 por 3 nos asuelan con todo tipo de plagas, ¿no? Incendios, como el de Sodoma y Gomorra, diluvios, como el de Génesis, ¿no?,
de Cornelio y Pirra sobreviven al diluvio, en fin, exterminios de todo tipo, ¿no? Me gusta compararlo con el mundo azteca también, donde hay plagas, diluvios, o con el mundo del Antiguo Oriente, ¿no? Aquí Ovidio nos cuenta cómo los dos únicos supervivientes, imaginaos, un hombre y una mujer de Cornelio y Pirra son los únicos sobrevivientes de la catástrofe, la tierra baldía, el diluvio, cómo regeneran la humanidad, ¿no? Reciben un oráculo de la tierra que dice la tierra: soltad los lazos que sujetan vuestras ropas y arrojad a vuestras espaldas los huesos de la gran madre, ¿no? Ellos dicen, bueno, esto es una impiedad, esto es un crimen, ¿cómo vamos a desenterrar los huesos de nuestra madre? ¿No? Nada menos, la primera mujer. Pero como nos explica luego también los artistas, lo que hacen es desenterrar piedras, que son los huesos de la tierra, y arrojarlos hacia atrás. De las que arroja Deucalión surgen los varones, de las que arroja Pirra surgen las mujeres, ¿no? Y así se genera la nueva humanidad, que es la de nuestra edad, ¿no? Es una recreación de este momento mítico fabuloso. Bueno, son muchísimas las maneras de nacer de los seres humanos. Hemos heredado de los dioses no solo la genética y un poco la locura, el crimen, el adulterio, la hibris, ¿no? Sino también hemos heredado la manera extravagante de nacer, embarazarse, parir, ¿no? Vamos a finalizar con los relatos de autoctonía. Autoctonía, ¿no? Lo que nace de la propia tierra, zonos en griego, ¿no? Bueno, hay algunos seres humanos que son brotados de la tierra como una especie de plantas, ¿no? Es un viejo sueño, ¿no?, del ser humano, que aparece en muchos autores, con un puntito misógino en Eurípides, por ejemplo, para muchos griegos, ¿no?, la mujer es un mal, ¿no?, es Pandora, para muchos judíos también, ¿no?, en el mito de Eva. Y bueno, la idea es, bueno, ¿por qué no podríamos hacer de la tierra como las plantas, ¿no? Entonces hay muchos mitos en ese sentido que hablan del nacimiento de la tierra, ¿no? La tierra es sabia, es primigenia, el nacimiento es espontáneo, ¿no? Hay muchos nacimientos muy curiosos de este tipo. Y en cada pueblo griego, Arcadia, Ática, Egina o Tebas, hay tradiciones de que sus pobladores surgieron de la tierra. Por ejemplo, en Tebas, los espartos, Esparto y los sembrados, ¿no? En este caso fue Cadmo que arrojó los dientes de un dragón y surgieron unas criaturas que eran los humanos de ese planeta, ¿no? O por ejemplo, Egina, los mirmidones, sobre los que reina Aquiles, ¿no? Estos son mirmiques, hormigas en griego, ¿no? Las hormigas. Bueno, también hay mitos sobre otros insectos, otros animales que se transforman. Por ejemplo, en Esopo hay un cuento muy bonito, muy moral, ¿no?, que dice que Prometeo creó a los seres humanos del barro a órdenes de Zeus, pero Zeus se dio cuenta de que eran pocos y le dijo: Prometeo, crea más. Pero el resto los crea, como no había ya materia prima, pues los crea transformando animales en humanos, cerdos, lobos, alimañas. Y por eso explica nuestro fabulista favorito, que es Esopo, que algunos hombres son humanos y otros son bestiales, ¿no?, porque vienen de los cerdos, de los alimañas, que son malvados, ¿no? Por eso hay una doble estirpe humana, una puramente con chispa divina y otra malvada, que es bestial. Bueno, en Arcadia, Pelasgo, el primer hombre, o en Ática, vamos a acabar con este nombre, Cécrope, que es una especie de rey serpiente del Ática, y Elictonio, que es un rey muy curioso que nace de la tierra, ¿no? Aquí vamos a acabar con dos imágenes del arte griego, ¿no?, para cerrar el círculo, con los nacimientos más extraordinarios, los nacimientos que tienen que ver casi con una partenogénesis. ¿Qué está pasando aquí? El mito es un poquito desagradable de contar, pero bueno, lo cuento ya que he contado tantas cosas. Bueno, lo que pasa es simplemente que Atenea, que es la diosa del Ática, de Atenas, está siendo perseguida, aunque es una diosa virgen y ya sabemos que es tabú acercarse a ella, por un dios que es Hefesto, que quiere unirse sexualmente a ella. Pero, claro, no la atrapa, es más fuerte, es poderosa, se escapa y en un lance un poco extraño eyacula y el semen cae al suelo, ¿no? Entonces, porque se ha escapado la diosa, ¿no? Entonces sale corriendo y el semen cae al suelo. De ahí surgirá este primer rey de Atenas, que es Elictonio o Erecteo, ¿no? Si habéis ido a la Ática, bueno, a la Acrópolis, veréis el templo, ¿no?, en Erecteion, ¿no?, en el lugar mítico que es la Acrópolis, donde estaba el olivo de Atenea, el lago salado de Poseidón, estaba el lugar donde pasó todo esto, ¿no? Y aquí aparece, veis entre Zeus y Atenea, naciendo el pequeño bebé que se convertirá en el rey de Atenas y en el fundador de esta estirpe autóctona de los que son, bueno, aquí diríamos de la pata del Cid, en Atenas serán de la pata de Erecteo o de Erectonio, ¿no?, que son de la tierra de toda la vida, ¿no?, los atenienses de pro. En
varias cerámicas, ¿no? Una tradición muy larga, se habla de este nacimiento, que es el nacimiento de la estirpe real, es la estirpe real autóctona. Luego estará Teseo, que será el rey de Atenas, pero que llega de fuera. Pero este mito tan curioso nos recuerda un poco, cerrando el círculo con el principio, que los nacimientos de la mitología tienen que ver al principio no con el sexo, sino con otros procedimientos muy extraños que incluyen todo tipo de concepciones extravagantes. Tienen una fase central donde hay mucho sexo, ¿no? Como ven, con dioses, diosas, humanos, con todo tipo de híbridos también. No hemos hablado de los animales, pero también lo hay, ¿no? Incluso con nubes, ¿no? Y finalmente todo acaba otra vez en esa partenogénesis, ¿no? Especie de, bueno, pues se nace del suelo, del semen derramado de Hefesto nace una raza de repente, o de los árboles, ¿no? Es decir, los humanos reproducimos estos esquemas que son muy antiguos, que son desde el inicio, ¿no? Recuerden, si la teogonía, este libro con el que, bueno, les he querido acompañar hoy con este pequeño recorrido por nacimientos insólitos, empezaba con esto también, acaba en cierto modo por los hombres que nacen así, ¿no? Desde Afrodita, la diosa del sexo, del amor, del goce sexual y por supuesto de la procreación, hasta estos seres humanos extraños, marcados por la divinidad, que buscan al padre, que nacen de la madre solo, de la tierra, de los árboles, y que son un poco el comienzo de los grandes ciclos de la mitología, ¿no? Entre lo que dice Hesíodo, la cosmogonía, el principio de todo, y el final, que nos cuentan otros escritores como Platón, que hemos mencionado, están los ciclos de los siglos, está la vida humana. Y por supuesto que el sexo, la fecundidad y la fertilidad tienen muchísimo que ver en todo. Muchas gracias por la atención.